mi hermana le dijo a una sala llena de desconocidos que yo no sabía asumir responsabilidades, mientras agitaba un testamento falso. Luego, su firma fue revelada en el tribunal, su reclamo anulado y su abogado renunció en plena audiencia. Ella rogó hablar después. Yo cerré la puerta. Después del funeral, nos sentamos en la oficina del abogado, con el aire espeso a madera de cedro y silencio. Laura cruzó las piernas como si posara para una revista, con los ojos secos y la boca apretada. Yo mantuve las manos entrelazadas sobre el regazo, con el dolor todavía clavado detrás de las costillas desde el servicio en el cementerio. La sala era tenue y olía a papel viejo y loción para después de afeitar. Frente a nosotros, un reloj de bronce marcaba el tiempo como un latido. Lent. Final. El señor Adley, abogado de papá durante casi 2 décadas, abrió un sobremanila con el tipo de cuidado que la mayoría reserva para una autopsia. Su voz, cuando habló, fue firme, pero noté un leve titubeo. Según este testamento más reciente, fechado hace 7 meses, dijo ajustándose las gafas, la totalidad de la herencia de James Calvell será transferida a su hija, Laura Calvell. Alzó la mirada. Espero, eso fue todo. Ni una mención a mí, ni siquiera un gesto simbólico, ni la casa, ni el terreno, ni los viejos rifles antiguos que siempre dijo que serían míos, ni siquiera la billetera de cuero gastado que llevó durante 40 años. Los labios de Laura se movieron, apenas. Esa sonrisa que usaba en el instituto cuando hacía trampa lo justo para no ser atrapada. Inclinó la barbilla y dijo, casi con amabilidad, papá siempre supo que no estabas capacitado para manejar nada. Lo dijo como si me estuviera haciendo un favor, como si me estuviera salvando del peso del legado. Yo miré las vetas de la mesa de madera. La voz de mi padre resonaba en mi cabeza, todas aquellas conversaciones nocturnas en el porche sobre la justicia, sobre mantener unida a la familia. Mitad para ti, decía, mitad para ella. Así es como hacemos las cosas en esta familia. Así es como solíamos hacerlas. El señor Adley carraspeó de nuevo. No hay ninguna mención de ti, Mateo, dijo con cautela. Eso, me parece extraño. Pero Laura se inclinó hacia adelante, irradiando una seguridad ensayada. Ya repasamos esto con el notario. Es válido. Es su letra. Es su voluntad. Nos aseguramos. Ella llevaba el duelo como un perfume, lo suficientemente fuerte para parecer presente, pero no lo suficiente para tapar el hedor. Miré la parte inferior del testamento, la firma garabateada donde debería estar la de papá. Algo en ella no cuadraba, pero la sala estaba demasiado callada, demasiado pesada, y yo demasiado aturdido como para pensar con claridad. No hablé, no discutí, solo asentí, apenas. Pero dentro de mí, algo se endureció. No fue rabia, todavía no, solo una quietud, un clic sordo, como el sonido de una cerradura al encajar. Fuera lo que fuera esto, yo sabía que no había terminado. Todavía no puedo creer que lo haya hecho con esa cara tan tranquila. Después de la lectura, tomé el camino largo a casa, pasé frente al restaurante que le encantaba a papá, frente al viejo campo de béisbol donde una vez se quedó afónico gritándome desde las gradas. Incluso cuando perdimos 11-2, el cielo tenía ese tono de quemadura otoñal, todo óxido y morado, y el viento lanzaba hojas contra el parabrisas como si el mundo intentara llamarme la atención. Laura no movió ni una cuchara cuando papá se enfermó. Mandaba notas de voz desde Bali, frases inspiradoras desde Florencia, un mensaje de disculpa en su cumpleaños. Y cuando la llamé para hablar del papeleo del hospicio, dijo, no puedo hacer esto desde otro país, Mateo. Tú estás ahí. Encárgate tú. Y eso hice. Me senté con él cuando ya no podía tragar. Cambié su tanque de oxígeno cuando silbaba bajo. Le sostuve el balde cuando las pastillas lo hacían vomitar y le limpié la boca como si fuera un niño otra vez. Cuando olvidaba en qué año estábamos, todavía recordaba mi nombre. Por las noches, cuando solo éramos él y yo, el reloj de pared marcando el tiempo y el zumbido lejano de la autopista 9, hablaba como si ya tuviera un pie fuera. Quiero que se divida, me dijo una noche, con la voz espesa por el sueño y la morfina. Justo y limpio, tú y Laura, mitad cada uno. Así nadie pelea. Nadie está peleando, papá, le respondí. Él sonrió, con los ojos apenas abiertos. A ella siempre le costó perder, y siempre se aseguró de no hacerlo. Laura era de esas personas que lloraban antes de que las golpearan, y luego lograban que te castigaran a ti por levantar la mano. Una vez, cuando éramos niños, robó un billete de 20 del bolso de mamá y lo metió debajo de mi colchón. Me culparon a mí. Me castigaron. A ella le compraron helado. Debí haberlo sabido. No se trataba del dinero. No realmente. Se trataba de borrarme. De eliminar la parte en la que fui yo quien se quedó. Quien sostuvo la mano de nuestro padre cuando murió. Quien vació su armario y encontró su viejo reloj de campaña envuelto en una servilleta. El que me había dicho que guardara. El que no aparecía mencionado en ningún testamento. Ella quería el protagonismo. Quería ganar. Y cuando deseas algo con suficiente fuerza, aprendes a mentir con la cara. Recordé cómo se veía en el funeral, ni hinchada ni con los ojos rojos como alguien destrozado por el dolor, sino perfecta. Una sola lágrima en el cementerio, calculada al segundo, con el rímel intacto. Una semana después, ya estaba en la casa, tomando fotos de los muebles, midiendo el porche para renovaciones, actuando como si ya fuera suyo. Papá siempre decía, Laura es dramática, pero tiene buen corazón. No, Laura es dramática, y su corazón es estratégico. Y en algún momento, decidió que yo, el hijo que se quedó, el que contuvo el aliento y enterró al padre,
No merecía nada de eso, así que se lo llevó todo, y pensó que yo la dejaría quedárselo. La primera vez que me permití decirlo en voz alta fue mientras me cepillaba los dientes, en plena madrugada, sin luces encendidas. Solo mi reflejo, pálido y agotado, y la menta picándome la lengua. Esa no es su firma, susurré, con la espuma acumulándose en las comisuras de mi boca. No dormí después de eso. En cambio, saqué la vieja caja con llave del fondo del armario del recibidor. Dentro había fragmentos de la vida de nuestro padre, archivos de impuestos, instrucciones escritas a mano para el cortacésped, tarjetas de cumpleaños de cuando éramos niños, y testamentos antiguos, reales. Los extendí todos sobre la mesa de la cocina, uno al lado del otro, junto con el documento que Laura le había entregado al señor Adley. La firma no coincidía. La letra de papá solía tener un pequeño bucle al final de la J de James. En la versión de Laura no estaba. Su nombre siempre se inclinaba ligeramente hacia la izquierda, una costumbre tras años escribiendo sobre cuadernos agrícolas inclinados. La nueva estaba recta, demasiado deliberada, demasiado limpia. Tomé fotos, imprimí copias, me quedé en silencio. A la mañana siguiente, pedí una cita con su abogado original, no Adley, sino el señor Bernard, el que había redactado el plan de sucesión 5 años antes de que papá se enfermara. Su despacho estaba a media hora del pueblo, encima de una ferretería. Recordaba el olor a cedro y aceite de máquina, el cuero agrietado de su silla de escritorio. Frunció el ceño al ver el testamento que le mostré. Pasó el dedo por las líneas. Se detuvo. Este no es mío, dijo, señalando la firma del testigo. Y esto no es como James solía firmar las cosas, especialmente en el último año. Estaba medicado, le temblaban las manos. Le pregunté si testificaría sobre eso. Dijo que sí. Luego contraté a una perito en caligrafía, una mujer llamada Corliss, que solía trabajar para el Estado. Examinó todo con una lupa y un silencio cuidadoso. 3 días después, me envió un informe. 87% de probabilidad de que la firma fuera falsificada, especialmente la del testigo, escrita con la misma tinta y presión que la de Laura. Mismo bolígrafo, misma inclinación, menos de 2 segundos entre firmas, me dijo por teléfono. Eso no es solo sospechoso, eso es fraude. Después, pedí los registros del hospicio. Laura no sabía que yo tenía acceso, pero yo figuraba como cuidador principal. Las fechas importaban. El testamento estaba fechado a mediados de julio, supuestamente firmado cuando papá ya estaba postrado, apenas lúcido, con temblores documentados tan graves que ni siquiera podía firmar su nombre en la hoja del menú. Pero la firma de esa versión era firme, fluida, no cuadraba, así que seguí. Registros bancarios, tiempos de mensajes de voz, correos que estuve a punto de borrar aquel verano. Creé una hoja de cálculo, una línea de tiempo, un plan de guerra, pero no dije nada a Laura. Cuando llamó para pedirme limpiar la habitación de invitados o para saber si podía ayudar a pintar la pared trasera antes de la tasación, le dije que sí. Le dije, lo que necesites. Ella pensó que me había rendido, que yo era el cajero automático con patas, el blando, el hermano demasiado sentimental como para plantarse. Pero cada vez que se burlaba de mi silencio, me enseñaba algo más valioso: a esperar, a construir en silencio, a asegurarme de que, cuando llegara la tormenta, no la viera venir. Laura empezó a instalarse como si siempre hubiera vivido allí. Primero llegó el equipo de limpieza, luego los agentes inmobiliarios. Después, una diseñadora con pestañas postizas y una carpeta que se paró en el estudio de papá y dijo: este espacio sería perfecto para meditación. El olor de él aún no había dejado la casa. Su chaqueta todavía colgaba detrás de la puerta. Su neceser seguía junto al lavabo. Pero Laura se movía por todo como si se estuviera trasladando en helicóptero a una nueva vida. Y dejándome fuera de ella. Mateo, dijo una mañana, hojeando muestras de pintura en la cocina, tienes que dejar de rondar. No te queda bien. Llevaba seda como armadura y vino como agua. Iba descalza por la casa de papá en plena tarde y hablaba de renovar los suelos y monetizar la vista al lago. Le pregunté si podía esperar a que terminara el proceso de sucesión. Se rió. Ya es mío, dijo. No necesito permiso. Esa noche me envió un mensaje. Si sigues cuestionando todo, tal vez tenga que pedir que te retiren legalmente de la propiedad. No eres copropietario. No lo olvides. No respondí. Pero lo leí una vez, y otra, y otra. Estaba intentando sacudirme, porque para Laura, el silencio es debilidad, la duda es rendición. Y el control lo es todo. Lo que no sabía era que yo ya había presentado una impugnación, que estaba trabajando con una abogada llamada Celeste, que no se inmutaba ante frases como ejecución fraudulenta o instrumento falsificado, que cada vez que Laura abría la boca, nos daba más ventaja. Yo seguía siendo cortés, servicial. Me ofrecía sacar el escritorio roto a la acera, y luego fotografié los folletos de la venta de bienes que había dejado en la guantera. Cada anuncio, cada transacción, cada giro bancario que procesó usando el nombre de papá, todo registrado, con fecha y hora. Y aún así, ella empujaba más. Subió una selfie sonriendo en la silla de papá. Capturó el amanecer sobre el lago con una descripción que decía: por fin en casa, todo mío. Y una noche me llamó, claramente borracha. Siempre actuaste como un enfermerito noble, balbuceó. Como si sufrir te hiciera mejor que yo. ¿Crees que limpiarle la boca a papá te da superioridad moral? Él no te amaba más, Mateo. Te tenía lástima. Me quedé en la línea hasta que colgó. Grabé cada palabra.
A la mañana siguiente, envié la transcripción a Celeste. Ella respondió: bien, está perdiendo el control. Déjala. Una semana después, nos dieron fecha para el juicio. No le dije nada a Laura. No le dije a nadie. Solo seguía apareciendo en la casa cuando ella lo pedía, obedeciendo como si fuera un personaje secundario dócil. Fingí no entender. Sonreí cuando me llamó el ayudante. Pero por las noches, caminaba solo por la propiedad. Pasaba junto a las lilas que plantó papá. Junto al muelle donde solíamos sentarnos con los pies en el agua a hablar del después. Me quedaba en la oscuridad, repasando mi testimonio. Laura pensaba que el tribunal sería su escenario. Su público. No tenía ni idea de que sería el escenario de su caída. Laura entró a la sala del tribunal como si fuera el estreno de su obra. Cabello peinado al detalle, perlas al cuello, vestido negro lo justo entallado para sugerir duelo. Se secó los ojos antes incluso de que comenzáramos, no lo suficiente como para arruinar el rímel, pero sí para parecer lista si alguien decidía mirar. Era una sala pequeña. Bancos de madera, paredes pálidas, una sola bandera colgando en una esquina. La jueza tenía pinta de llevar haciendo esto 30 años y de haber dejado de impresionarse 29 atrás. Laura se sentó junto a su abogado, un tal Briggs, fanfarrón de bufete en bufete, y sonrió como si el fallo ya estuviera firmado. No me miró. Estaba bien. Yo no había venido a mirar atrás. Briggs abrió con el relato que ella le vendió, que papá había actualizado el testamento en julio, que estaba en pleno uso de sus facultades, que el documento reflejaba su voluntad clara y razonada. Que Laura, por generosidad familiar, había mantenido todo fluido pese a la resistencia del hermano. No parpadeé. Celeste tampoco. Cuando fue nuestro turno, Celeste se puso de pie lentamente, como si tuviera todo el tiempo del mundo. Queremos presentar el anexo, dijo, el testamento redactado por James Calvel en 2018, notariado, firmado por testigos y archivado con su abogado de confianza, Bernard Heller. Le pasó la carpeta al secretario del tribunal y continuó. Anexo B, análisis grafológico que compara la firma del testamento impugnado con más de una docena de muestras verificadas. Incluyendo documentos fiscales, cheques y contratos legales. Pulsó un mando a distancia. La pantalla detrás del estrado se iluminó, y el documento falsificado apareció en alta resolución. Esa no es la firma de James Calvel, dijo Celeste, sin levantar la voz. Y la firma del testigo no corresponde a ningún notario registrado en esta jurisdicción. Un murmullo cruzó la sala. Celeste pulsó de nuevo. Esta vez, la firma falsa apareció sobrepuesta con las muestras reales de papá. La diferencia era sutil, pero para un ojo entrenado, innegable. Sin temblor. Sin inclinación hacia la izquierda. Sin el bucle característico. Además, prosiguió Celeste, en la fecha en que supuestamente se firmó este documento, el señor Calvel se encontraba bajo cuidados paliativos. Según el personal médico, no estaba en condiciones físicas de firmar nada por sí solo. Le entregó a la jueza una declaración jurada. Briggs se levantó y objetó algo sobre especulación circunstancial, pero la jueza lo apartó con un gesto breve. Vamos a ser claros, dijo la jueza, con voz plana, ¿están ustedes alegando que este documento fue falsificado? Celeste asintió una sola vez. Sí. Y que fue presentado con pleno conocimiento de causa. El silencio que siguió no estaba cargado de drama, sino de consecuencia. De papeles. ¿De tinta? De la claridad fría de la prueba. Las manos de Laura estaban entrelazadas sobre su falda. Los dedos le temblaban. Los ojos se movieron, solo una vez, hacia la pantalla detrás de ella. Y entonces lo vi. El parpadeo. Ese colapso minúsculo detrás de la mirada, cuando alguien se da cuenta de que el juego ha terminado, no con gritos, sino con documentos. La jueza se inclinó hacia adelante. Señorita Calvel, ¿quiere añadir algo en este momento? Laura abrió la boca. No salió nada. Le dieron tiempo para responder. Un día. Luego 2. Su abogado presentó una solicitud para revisión procesal, pero no era más que una maniobra para retrasar lo inevitable, envuelta en papeleo. En la mañana del tercer día, recibí un mensaje de un número desconocido. ¿Podemos hablar? Por favor. Solo tú y yo. Sabía que era ella. Nos encontramos detrás del juzgado, en el estacionamiento de grava donde nadie solía aparcar. Ella ya estaba allí cuando llegué, apoyada contra el capó de su coche, con gafas de sol que le cubrían la mitad del rostro. Llevaba el mismo abrigo negro del tribunal, pero esta vez arrugado. El pelo recogido demasiado tirante. No dijo hola. Solo me miró y dijo.
Él siempre te quiso más. No era una acusación. Era una confesión. ¿Tú crees que eso no me destrozó? Añadió, con la voz baja y quebrada. Cada fiesta, cada maldito domingo de llamada. Podrías haber matado a alguien, y él igual te habría defendido. No contesté. Se acercó un paso, con los dientes apretados. Le supliqué. Antes de que muriera. Le dije, déjame algo. Lo que sea. Lo necesito más que él y ¿sabes qué me respondió? Esperé. Dijo que tú cuidarías de mí. Eso me dejó helado. Entré en pánico, susurró. No sabía que iba a morir tan rápido. No pensé que encontrarían el testamento real. Estaba en la ruina. Solo necesitaba algo. Necesitaba ganar. Solo una vez. Pero no dijo lo siento. No dijo que lo lamentaba. ¿Por qué no lo hacía? No de verdad. Esa misma tarde, la jueza anuló el testamento fraudulento. Declaró la herencia congelada a la espera de una investigación completa por fraude. El control de los bienes, la propiedad, las cuentas, los activos comerciales, fue transferido a mí hasta que el tribunal dictara sentencia sobre la restitución y las sanciones. Laura no fue arrestada. Aún no. Pero se abrió un caso penal. Le advirtieron que no podía salir del estado. Su abogado dejó de responder a las llamadas de la prensa. No se presentó a la siguiente audiencia. En lugar de eso, vi su nombre aparecer en la parte inferior de una pantalla de noticias una semana después. Escándalo por herencia Calvel, disputa entre hermanos deriva en acción legal. Curioso. Lo pintaron como un desacuerdo. Pero esto no fue un desacuerdo. Fue una guerra. Silenciosa, lenta, precisa. Y yo no había disparado primero. Solo devolví el disparo. La casa es mía ahora. Oficialmente. Legalmente. En silencio. No la habito, no de verdad, todavía no, pero paso los domingos. Corto el césped. Recojo el correo. Me siento en el porche con un termo de café negro y escucho los pájaros empujar su canto entre los árboles como si aquí nunca se hubiera roto nada. Dentro, casi todo está donde siempre estuvo. Casi. No he tocado el estudio. Sus pantuflas siguen junto a la silla. El crucigrama que no alcanzó a terminar sigue debajo de la lámpara, con el lápiz romo. Pero vacié el mueble del licor. Regalé los trajes pesados que no llegó a usar al final. Pinté las paredes del cuarto de invitados. El moho había empezado a salir, y no quería que la podredumbre ganara. La gente sigue preguntando si me siento reivindicado. Como si la justicia viniera con aplausos. Como si hubiera alguna danza de victoria que se me olvidó hacer. Pero no hay gloria en demostrar que alguien mintió sobre el amor. No hay satisfacción en ver a tu hermana desmoronarse frente a una jueza. Lo que siento es más simple. Más limpio. Paz. Eso, y una especie de gravedad. Como si todo volviera a tener peso. Como si el mundo dejara de girar torcido. Doné un tercio de la herencia al hospicio donde papá pasó sus últimas semanas. No por culpa, sino porque sé que a él le habría gustado. Porque la enfermera de ojos bondadosos y espalda vencida solía cantarle cuando creía que nadie escuchaba. El resto, lo estoy guardando. Poco a poco reviso cuentas, escrituras, cartas que dejó en su caja fuerte y que aún no me atrevo a abrir. La semana pasada, enmarqué el testamento original. El verdadero. El que firmó cuando aún podía sostener el bolígrafo. Cuando aún era el mismo. Lo puse en la repisa, junto a su foto, esa del viaje de pesca, cuando yo tenía 12. Los dos sonriendo como idiotas, sujetando una trucha que ni siquiera era lo bastante grande para conservar. Él llevaba ese sombrero verde horrible. El que Laura siempre se burlaba. Lo tengo allí no como prueba. Sino como memoria. Como recordatorio. Porque, al final, él dijo la verdad, aunque ella intentara borrarla. Aunque dijera que yo no merecía nada. Y cuando miro alrededor de esta casa, callada, la luz del sol estirándose sobre el piso de madera, la brisa levantando las cortinas como un suspiro contenido por demasiado tiempo. No pienso en lo que ella se llevó. Pienso en lo que no pudo. Porque al final no se trataba de los muebles, ni del terreno, ni siquiera del dinero. Se trataba de quién se queda cuando todos se van. De quién sostiene la mano cuando ya nadie quiere mirar. Yo me quedé. No por obligación. No por deber. Por amor. Por respeto. Por algo que no se hereda, pero que se honra.
Ella lo quiso todo. Y lo tuvo, por un momento. Pero no supo qué hacer con ello sin destruirlo. Hoy la casa sigue en pie. La memoria también. No la comparto con visitantes. No subo fotos. No corrijo las versiones. No necesito hacerlo. A veces, por las noches, dejo una ventana abierta. Dejo que el aire entre. Dejo que suene el reloj de pared. Y me digo a mí mismo, hiciste lo correcto. No por venganza. Sino porque alguien tenía que decir basta. Y hacerlo sin gritar. Porque no se trataba de recuperar lo perdido. Se trataba de no perderme a mí.